Me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto. Bueno, hermanos, ¿arrancamos? Vamos, dale. ¿Horas? Dale. A ver, señor, A ver, ¿en tu nombre? ¿puedo ponerme más cerca del micrófono? ¿Dónde está el micrófono? Está por acá abajo. Vamos Fuerte. a orar. Nos ponemos en comunión. Vamos a cerrar nuestros ojos y a pedirle a nuestro Señor Jesucristo. Señor Padre amado, te damos gracias. Te damos gracias, papá, porque nos estás dando una nueva tarde, Señor, para poder compartir tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que en este día nos estés bendiciendo, Señor, que nuestros corazones estén abiertos para poder recibir. Que tu palabra, Señor, sea como esa espada de doble filo, Señor, que llegue a lo profundo de nuestro corazón. Que abra surcos sobre nuestra mente, Señor, para poder empezar a hacer un cambio sobre lo que vos nos querés decir, papá. Yo te pido, Señor, que uses acá a mi hermana, Señor, que la uses para usar, Señor, que tus palabras sean las que ella diga, Señor, que sea solamente tuya, papá. Que sea, Señor, para cada uno de mis hermanos. Y que, Señor, que cada uno pueda recibir, Señor, esa bendición grande que estamos anhelando semana a semana poder tener. Poder compartir, Señor, tu palabra, poder recibir, Señor, ese alimento que nosotros como hijos necesitamos. Yo te pido, Padre amado, que bendiga cada hogar, cada familia, Señor, que bendiga cada hermano, Señor, para que ellos puedan tener este alimento, que puedan ser, Señor, ovejas que reciban nada más solamente de vos. Te doy gracias, papá, te doy gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén, amén. ¿No? Vamos a ir a Lucas 2. Y bueno, esto de estar hoy, como ya dijimos, fue una sorpresa para nosotros. Fue una sorpresa. Estuvimos pasando por diferentes situaciones que nos trajeron alegría, que nos trajeron tristeza, diferentes situaciones personales. Y bueno, cuando el pastor así sorpresivamente nos dijo que teníamos que estar hoy compartiendo la palabra con ustedes, dijimos, ¿cómo se hace? Algo así tan... Y bueno, entonces simplemente es compartirles algo de lo que como familia vivimos, pero a través de la palabra, a través de lo que el Señor habló a nuestro corazón, ¿sí? Vivimos momentos de mucha gratitud, de mucho gozo, pero atravesados también por el dolor. Y bueno, el Señor es maravilloso, es fiel a su palabra, es fiel a su nombre. Y bueno, ahora entonces sí, les comparto, ¿sí? En Lucas 2 nos muestra, nos habla del nacimiento de Jesús, de la anunciación a María, el nacimiento ya de Jesús mismo. Nos habla de cómo los pastores adoraron a Jesús, nos habla de la presentación de Jesús en el templo. Nos viene contando cómo, dice la palabra acá en Lucas 2, que había un hombre santo, Simeón, anciano, un hombre piadoso, puro, justo delante de Dios, que el Espíritu Santo le había dicho, le había revelado que no moriría sin conocer al Mesías, al que liberaría a Israel, al ungido del Señor. Y en este momento, cuando María y José están llevando a Jesús, según los ritos de la ley, a presentarlo, porque todo hijo varón que abriera la matriz iba a ser llamado el ungido santo del Señor. Entonces, según la ley de Moisés, tenían que llevarlo al templo y llevar también 2 palominos o 2 tórtolas para hacer los sacrificios correspondientes.
Cuando ellos llegan al templo, el Espíritu Santo lo mueve a Simeón a que vaya al templo porque la promesa se está cumpliendo, la promesa para su vida se cumple en ese momento. Entonces, Simeón llega al templo, ve a Jesús, reconoce que es el Mesías y empieza a orar y dice, él le tomó en sus brazos, dice el versículo 28, y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Estas fueron las palabras de Simeón, refiriéndose a su propia vida, a ver la promesa de Dios cumplida en su vida, pero también declarando algo sobre la vida de Jesús que tenía totalmente que ver con Israel. Y cierra estas palabras con una profecía, ¿sí? Sus palabras son proféticas sobre la vida de María. Pero cuando va cerrando dice, a partir del versículo 34, Lucas 2, versículo 34 dice, y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y es en estos dos versículos donde yo me quiero detener. Es en estos dos versículos donde Simeón, un hombre lleno del Espíritu de Dios, declaraba que este bebé que María y José estaban presentando, que este niño, sabiendo que era el Mesías, iba a estar puesto, estaba puesto, y que su presencia iba a ser, dice, para caída de muchos. ¿Y a qué se refería cuando decía para caída de muchos? Sabemos que había en el pueblo de Israel, ellos esperaban, ansiaban a un Mesías. Pero ellos, aquellos que tenían que llevar al pueblo a conocer a Dios, aquellos que tenían que llevar al pueblo, aquellos que decían conocer a Dios y que tenían que ser el lazo de unión entre el pueblo y Dios, se quedaron en sus propios pensamientos, en sus propios divagues mentales, por decirlo así, y fueron los primeros que entraron en estos que acá nombra como la caída, los fariseos, los escribas. Y fíjense, en Lucas, yo se los leo de acá porque tengo en otra versión, Lucas 11, del 52 al 54, en la traducción lenguaje actual. Me gustó esta versión porque está como muy claro. Dice, Jesús les dijo, qué mal les va a ir a ustedes, los maestros de la ley, porque saben muy bien lo que significa conocer a Dios, pero no hacen nada por conocerlo, ni dejan que otros lo conozcan. Cuando Jesús salió de esa casa, los maestros de la ley y los fariseos comenzaron a seguirlo y a hacerle muchas preguntas, aunque en realidad le estaban poniendo una trampa para ver si decía algo malo y así poder atraparlo. Eran los escribas, los fariseos, los religiosos, aquellos que iban a caer. ¿Sí? Pero también dice que Jesús estaba puesto para el levantamiento de otros, y en otras versiones dice para el resurgimiento. ¿Y quiénes son aquellos que con la presencia de Jesús iban a resurgir? Todos aquellos que en esa época eran los menospreciados, los desechados, los olvidados, los marginados, incluso los que se conocían, los pecadores, ¿sí? En aquella época, los enfermos también. Entonces,
Lucas 14, del 21 al 23 dice que los invitados rechazaron el banquete, entonces, vuelto el siervo lo hizo saber a su señor. Este enojado le dijo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad, y trae acá los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa, porque te digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi casa, gustará mi cena. Estos hombres que habían sido invitados a la cena y al banquete, no aceptaron la invitación. Entonces, en la cena del Señor, y acá están estos que levantan, ¿sí? Aquellos que Jesús levantó, aquellos que Jesús le dio un lugar diferente, aquellos que Jesús reposicionó, todos aquellos que habían sido desechados por el mismo pueblo. Y dice en el versículo 34 también que así como Jesús iba a estar para caída y para levantamiento, él en sí era una señal contradicha. ¿Y a qué se refería? En Juan 1, del 9 al 10, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Los judíos no conocieron el tiempo de la visitación de Dios, que también lo dice en Lucas 19:44. Los judíos esperaban la venida del Mesías, esperaban la llegada de su Salvador, pero no conocieron el tiempo en que Dios finalmente se hizo hombre, no reconocieron a Jesús. Entonces, Jesús vino a ser signo de división entre los judíos, en el pueblo de Israel, entre los que iban a caer y entre aquellos que él iba a levantar, ¿sí? Entonces, y en el versículo 25, entre paréntesis, es la profecía hacia María, la que le dice, y una espada traspasará tu misma alma. Pero fuera del paréntesis termina y dice, ¿no? Veníamos diciendo que Jesús iba a servir para caída y para levantamiento de muchos y como señal, como signo contradicho, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Jesús, la luz, el verbo hecho carne, venía para que por su persona sean revelados los pensamientos de los corazones. Y acá es muy loco porque justamente en el original griego, la palabra pensamientos, que es dialogismoi, ¿sí? No hace referencia a un pensamiento positivo ni negativo, simplemente un pensamiento que para poder saber si se está refiriendo a un pensamiento bueno o malo, cuáles son esos pensamientos del corazón, uno tiene que leer todo el contexto. Entonces, si nosotros leemos todo esto, ¿sí? Según los pensamientos del corazón, muchos van a caer. Según los pensamientos del corazón, muchos serían levantados. Y siempre todo por la mano poderosa de Dios, ¿sí? Por la presencia de Cristo, que como dice en Juan, era la luz que vino al mundo, la luz que vino al pueblo judío y que el pueblo judío no reconoció, ¿sí? Y ahora sí vamos a María y vamos a la parte que no nos queremos realmente compartir. Nos dice, y una espada traspasará tu misma alma. Cuando nosotros nos hablan de la espada, como cristianos, como conocedores de la palabra de Dios, justamente, lo primero que se nos viene a la mente es Hebreo 4:12,
¿sí? Cuando nos dicen espada, lo relacionamos con la espada de la palabra. Y Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nosotros, si tomamos este pasaje a la luz de lo que hablamos recién, podemos entender que es la palabra de Dios, la espada que traspasa los corazones. Y acá es donde nosotros queremos detenernos. Pensemos en María cuando era una joven, cuando el ángel se le apareció anunciándole que iba a ser la madre del Hijo de Dios. María era una joven que tenía 15, 16 años, era una adolescente. María tenía sueños, tendría pensamientos, planes, quizás, sobre cómo sería su vida. Ella estaba ya comprometida para casarse con José. Tenía en su cabeza una idea de cómo sería su vida, quizás. Pero Dios la escogió como madre de su hijo. Y todos los planes y todos los pensamientos quizás que ella se había hecho hasta ese momento salieron por completo de esos planes que ella tenía. Y obviamente fue escogida, fue honrada por Dios al ser escogida como la madre del Hijo de Dios, la madre del Mesías. Entonces, obviamente, ese era un plan, era un sueño, era una realidad que venía a su vida mucho más grande que cualquier cosa que ella hubiese imaginado. Y eso es lo asombroso de Dios, que aunque no lo entendamos muchas veces, sus planes no solo son más grandes, sino que también nos asombran, nos llenan de gozo y de asombro. Y podemos decir que María, como la palabra dice de David, seguramente Dios dijo de María, esta mujer es conforme a mi corazón, y por eso la eligió, y por eso la escogió y la honró, y fue María la madre de Jesús. A partir de ahí, podemos decir que María pudo haber tenido muchos pensamientos sobre cómo iba a ser ese hijo. Pudo sentir la gratitud, el gozo en su corazón, porque Dios volcó su mirada sobre ella y la honró, pero también sabía, porque era una mujer de fe y porque conocía las Escrituras, porque tenía una relación con Dios, porque era íntima del Señor, por eso fue honrada, por eso fue escogida, ¿sí? Sabía que esto que Dios estaba depositando sobre su vida no iba a ser fácil. Y ahí María seguramente conocía en Isaías 53, ¿sí? Donde se describe tan bien todo lo que iba a padecer el Mesías. Entonces, cuando dice, y una espada traspasará tu misma alma, ella seguramente entendía que así como ella tenía el gozo, el privilegio, la bendición de tener al Mesías, al Hijo de Dios, en sus manos, cosas muy fuertes y tremendas vendrían para su vida. Pero María era una mujer de fe y solamente Dios podía sostenerla en todo lo que se venía, porque era una mujer de fe y era una mamá que en el capítulo 2:19, cuando nos dice que ella escuchaba, junto con José, escuchaban lo que los pastores le contaban de cómo llegaron hasta el pesebre a adorar a Jesús, dice, en el 18 dice, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba
todas estas cosas meditándolas en su corazón. María era una mujer que meditaba, que guardaba las cosas en su corazón y las meditaba. ¿Sí? María era una mujer, como dice en el 2:51, y vamos a leer un poquito más, vayan imaginándose, no solo una mujer con el corazón conforme a Dios, que por eso fue escogida y honrada, sino también una mamá como vos y como yo. Hoy 2020, con un hijo, con una hija, con muchos hijos, pero una mamá. Jesús había cumplido 12 años, ya tenía 12 años, y con ocasión de la Pascua ellos tuvieron que ir a Jerusalén al templo. Cuando terminó la fiesta, ellos volvieron a sus hogares, pero en esos momentos se movían en caravanas, ¿no? Se movían en grandes caravanas de familiares, de gente que iban todas juntas. Y María y José, convencidos de que Jesús venía entre ellos, siguieron viaje, pero se dieron cuenta que Jesús no estaba con ellos. Y tuvieron que caminar 3 días hasta volver a Jerusalén y encontrarlo en el templo. Imagínense el susto de esa madre de haber perdido a su hijo, y como yo le decía hoy a Dani, no solo su hijo, sino el hijo de Dios. ¿Cómo le digo a Dios que perdí tu hijo? Tremendo. Pero bueno, habían perdido a Jesús. Y estuvieron 3 días caminando hasta llegar a Jerusalén y lo encontraron en el templo, en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, dice el capítulo 2, versículo 47, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. ¿Escucharon? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos, y acá habla de María, pero también habla de José, ellos, sus padres, no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. María y José estarían desesperados buscando, y María se lo dice a Jesús, una gran angustia, ¿sí? Lo buscaron con angustia. Como madre, como mujer, se angustió porque había perdido a su hijo. Y ojo, porque la palabra no dice que no nos vamos a angustiar o que no vamos a tener aflicciones, ¿sí? El tema es qué hacemos con esa angustia o con esa aflicción. Y acá ella lo reconoce. Esta mujer, madre de Dios, tenía angustia, se había angustiado, pero también cuando Jesús les dijo, ¿no sabían que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Fíjense que ellos no entendieron. Y aunque no entendieron en ese momento lo que Jesús les estaba diciendo, ella lo guardó en su corazón y meditaba en estas cosas. María era una mujer de fe. María fue atravesada por la palabra que salía de la boca de Dios misma. Y aunque no la entendiera, la atesoraba en su corazón, porque a su tiempo Dios mismo le iba a dar la revelación, el entendimiento de esas palabras. Pero ella, aunque no las entendiera, las guardaba y las atesoraba. Y en ella meditaba, ¿sí? Cuando nosotros podemos ver en este pasaje, ¿no?
que Jesús le habla, que les dice algunas palabras que ella no entiende, si nosotros nos quedamos meditando en nuestros propios pensamientos, o sea, es muy difícil salir de esa angustia. Y sabiendo de la fe de María y sabiendo y reconociendo de cómo ella meditaba en la palabra, seguramente en ese momento habrá recordado en Isaías 55, 8 y 11, y seguramente ella se hubiese aferrado a esa palabra, ¿no? Habrá dicho, porque ella como madre, si se me pierde, ¿y qué le pasa? Y si lo agarra a alguien, y si se pierde en el camino, y si lo agarra una fiera, o si lo agarran ladrones, si lo secuestran. Puede haber pensado cualquier cosa. Eso la angustió, por un lado. Pero por otro lado, decir, no sé, no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar. No lo entendieron. No lo entendieron. Entonces seguramente se puso a meditar en las palabras que el profeta Isaías había dicho, cuando dijo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende desde los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semillas al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Quizás María se quedó meditando en esto, sabiendo que esas palabras que Jesús dijo, aunque en ese momento ella no las entendía, iban a dar un fruto, iban a hacer algo que ella no podía entender. Pero ella en ese momento, una vez más, decidió poner su fe y su confianza en el Dios que conocía, en el Dios que da la palabra y en la palabra que ese Dios daba, ¿sí? No se quedaba con los pensamientos de su corazón, sino que meditaba en su corazón en los pensamientos de Dios, porque ella conocía la palabra y sabía todo lo que venía, ¿sí? Y ella guardaba esa palabra. Entonces, María era una mujer que tuvo que soportar muchas cosas. Ella crió no solo a Jesús como el Hijo de Dios, sino que tuvo muchos otros hijos, ¿sí? Y muchos de ellos no creyeron en Jesús, no creían que era el Mesías, se burlaban de él. Entonces, esta madre que tenía que manifestar su amor incondicional por cada uno de ellos, tenía que en aquellos que no creyeron en Jesús hasta un tiempo, porque después vamos a ver lo que pasó, ella tenía que instruirlos en la palabra, como nos toca a todas las madres. Gloria a Dios por las madres que conocen a Cristo cuando sus hijos son muy chiquititos o cuando todavía no han nacido, porque tienen la posibilidad de instruirlos desde chico y la promesa del Señor, que cuando sean grandes van a permanecer, van a estar con Él, ¿sí? No se van a apartar del camino. Entonces, ella tenía que instruir en esa palabra, tenía que llevar a estos hijos a que hagan del centro de su vida a Dios. Cuando Jesús, que era el Mesías, era su hermano y no lo reconocían. María era una mujer muy humilde, y una madre que tuvo que ver una y otra vez cómo su hijo fue rechazado. Una madre que tuvo que ver cómo a medida que crecía la popularidad, cómo a medida que crecía la palabra de Jesús llevada y más se convertían, su popularidad crecía negativamente, porque los fariseos, los escribas, los maestros de la ley los querían matar. Ella tenía que ver y sabía las palabras, conocía las escrituras y sabía que lo que se venía era tremendo, pero también sabía que todo eso tenía un propósito mucho mayor y más grande,
que cualquier cosa que ella hubiese pensado o imaginado. Porque ahí está donde los pensamientos de Dios y los planes de Dios superan y son más altos que los de cualquiera de nosotros. Y María que lo había creído, que lo había entendido, empezaba a vivirlo. Llegaba la prueba, llegaba la hora de la prueba, saber hasta qué punto todo eso que ella había visto, había vivido, había aprendido, hoy, a medida que se acercaba todo lo que había sido profetizado sobre la vida del Mesías, entonces, ¿qué iba a pasar en su corazón y cómo ella iba a reaccionar ante semejante dolor? ¿Sí? Y Jeremías 29 del 11 al 13 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Entonces me invocarán y vendrán y orarán a mí, y yo los oiré, y me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo su corazón. María guardaba y meditaba en su corazón las cosas que venía pasando con Jesús. María vio a su propio hijo, ¿sí?, que había perdido hasta la última gota de su sangre por el flagelo de los látigos, lo vio en una cruz morir. Y una espada de dolor traspasó su alma. Pero lo único que la sostuvo en ese momento fue la espada que primeramente atravesó su vida, que fue la palabra, y que fue el Dios de la palabra viviendo en ella. Nosotros muchísimas veces somos atravesados por el dolor. Muchísimas veces tenemos que enfrentar situaciones. ¿Podemos angustiarnos? Sí. ¿Podemos no entender? Sí. Pero lo único que nos va a sostener cuando el dolor nos traspase, cuando la espada del dolor nos traspase, es la espada de la palabra que fue antes traspasando nuestro corazón, cuando renovó nuestros pensamientos, cuando pudimos realmente renovar todo aquello que creímos que nuestro pensamiento era lo mejor, cuando creímos que nuestros sueños, nuestros planes, o yo como madre lo que decido sobre mi hijo es lo mejor. María, cuando fueron las bodas de Caná, ella estaban en la boda, y ustedes saben que en las bodas judías de aquellos tiempos, que faltara el vino era una tragedia para la familia, era algo muy bochornoso. Entonces María no había comenzado el ministerio de Jesús, y María le dice, no hay vino. A lo que Jesús le dice con mucho amor y con mucho respeto, ¿qué tienes tú conmigo, mujer? Mi hora aún no ha llegado. Porque en ese respeto y en esa forma de hablarle de Jesús, también le dejó de manifiesto que su ministerio lo determinaba su padre. Ese fue un momento crucial donde María tuvo que empezar a entender una vez más que sus pensamientos quizás ella habrá dicho, ay, bueno, tiene que hacer el milagro porque es el Mesías, porque ¿cómo va a faltar el vino? Pero Jesús con mucho amor les dijo, no ha comenzado todavía, no es todavía mi hora. Pero en su misericordia, en su amor, quizás por los que se estaban casando, porque estaba viendo, accedió finalmente e hizo el milagro. Pero también esto María se quedó pensando en su corazón. ¿Cuántas veces nosotras como madres, ¿sí?, pensamos que somos nosotras las que decidimos o que los planes que tenemos para que nuestros hijos estudien, para que nuestros hijos trabajen, para que nuestros hijos hagan esto o aquello,
Y la verdad es que los pensamientos de Dios sobre la vida de cada uno son mucho más altos, son mucho más grandes. María esto lo entendió porque era una mujer de fe, una mujer traspasada por la espada de la palabra, esa espada y esa palabra que salía de la propia boca de su hijo, que no era ni nada más ni nada menos que Jesús. Nosotros podemos creer que nuestros pensamientos son buenos, yo puedo ayudar a mi hijo en esto, puedo ayudarlo en lo otro, puedo pretender que haga esto o que haga lo otro. Pero eso que yo estoy pensando, ¿es lo que Dios piensa? ¿Es lo que Dios quiere? ¿Podemos como padres realmente renunciar a nuestros sueños y nuestros pensamientos creyendo que los pensamientos y los sueños de Dios para mis hijos son más grandes que los míos? ¿Son más altos que los míos? Y esto lo digo, hermanos, con la autoridad de haber sido atravesada por esa palabra, pero también porque he escuchado muchos hijos de Dios, como muchas veces, muchas mamás o papás, quieren determinar cómo debe ser o qué deben hacer sus hijos. Y muchas veces esos no son los pensamientos de Dios. Porque nosotros podemos creer que esto es lo mejor para mi hijo o para mi hija. Y Dios tiene otros planes. Ahora, yo puedo creer que finalmente esos planes de Dios son de paz, son de bien y son mucho más altos que los planes que yo tengo para mi hijo. María fue atravesada. ¿Sí? Nosotros vamos a ser atravesados muchas veces, no solo por el dolor de una pérdida, de una enfermedad, por circunstancias que quizás a nuestros ojos no son tan graves, pero según como pueden ser de mucho dolor. Y solamente si el Espíritu Santo de Dios, a través de su palabra, ha renovado nuestra mente, si yo soy poseída por Cristo, si yo tengo la mente de Cristo, si la mente de Cristo está en mí, puedo afrontar. ¿Sí? Me va a doler, me va a angustiar, pero el único que me va a dar el gozo después del dolor y el gozo aún en el dolor. Pero finalmente, fíjense, María, ella estaba ahí viendo en la cruz a su hijo muerto. Pero 3 días después, yo estoy convencida que más allá del dolor de saber que su hijo había muerto, su gozo estaba en saber que la palabra de Dios iba a cumplir. Y 3 días después, ella pudo ver el gozo y entender, sobre todas las cosas, que esa maternidad que Dios le había regalado no era para su propio provecho, que ese hijo que Dios le había dado trascendía la propia maternidad de María. Cuando nosotros podemos salirnos de nosotros mismos, podemos ver la grandeza de los planes y los pensamientos de Dios con fines eternos y que abarcan a muchos otros. Y ya no tiene que ver solo conmigo. Entonces, María finalmente dice en Hechos 1:14 que María estuvo con esos hijos que habían sido los incrédulos, esos hijos que no habían creído en el Mesías, hoy creían, hoy podemos decir se habían convertido y estaban con María y los apóstoles unánimes llevando el Evangelio. Y de hecho, 2 de esos hermanos, Santiago y Judas, escribieron 2 cartas que están en el Nuevo Testamento. Si esa madre se hubiese quedado pensando que esos hijos nunca hubiesen
creído en el Mesías, nunca hubiesen tenido posibilidad porque no creían, y no hubiese permanecido firme en que Dios cumple su palabra, en que Dios hace la promesa, y ella buscar ser testimonio permanente de la fidelidad de Dios, no se hubiese podido gozar. Pero ella creyó, no en lo que estaba viendo en sus hijos en esos tiempos. Ella creyó en lo que Dios dijo. Ella creyó y le creyó a Dios en todo momento. Por eso a nosotros como papás nos tocó entender en qué estábamos pensando, cómo estábamos pensando y cuál era la mente que nosotros tenemos. Si tenemos la mente de Cristo, si tenemos todavía la mente vieja nuestra, cuando nos tocó pasar los momentos de dolor. Y ahí entendimos que necesitamos más buscar al Señor, más buscar que su Espíritu renueve, porque es lo único, hermanos, es lo único que nos sostiene. Y ya no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con lo que Él quiere hacer a través de ese dolor en nuestras vidas. Un dolor que es gozo, porque no fue nada trágico, pero que dolió. Entonces, yo los animo a que podamos realmente buscar a Dios, podamos buscar ser atravesados por la espada de su palabra, que el Espíritu Santo de Dios atraviese nuestro corazón, nuestra mente, que nuestra mente sea renovada realmente, para que podamos ir más allá de nosotros y nuestros pensamientos. ¿Sí? Pablo, cuando era Saulo, tenía pensamientos, tenía planes, tenía proyectos que fueron totalmente diferentes una vez que fue atravesado por la espada de la palabra. El ministerio de Pablo, como nosotros lo vimos el año pasado cuando estudiamos, el ministerio del sufrimiento. Pero dice la palabra que Pablo cantaba salmos e himnos cuando estaba en la cárcel, y fue apedreado, y fue dejado por muerto, fue encarcelado. Y todo eso, solamente lo pudo soportar, lo pudo resistir y lo pudo atravesar, porque ya lo importante no era él, sino lo que a través de ese dolor Dios estaba haciendo en muchos otros, porque los pensamientos de Dios son muchos más grandes. ¿Y saben qué había en el corazón de Pablo? Lo mismo que en el corazón de María, paz. Y nosotros, como matrimonio, estamos aprendiendo a dejar a los pies de Cristo todas las angustias y aprendiendo a reconocer cuando todavía son pensamientos nuestros y pedirle a Dios que por su misericordia cambie esos pensamientos y siga transformando nuestra mente para tener la mente de Cristo, porque Él es el autor de vida y es el autor de salvación. Nuestra vida, si no es con su mente, no tiene sentido. Así que yo les quiero regalar el salmo que el Señor me regaló, el Salmo 27, y es un versículo específico, el 27:4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Que todos los días podamos buscar a Jehová, que todos los días podamos buscar de su santa presencia, que su Espíritu renueve nuestras mentes para que podamos pensar, para que podamos tener la mente de Cristo y vivir y afrontar cada cosa que se nos viene, ¿sí? Cada situación que tengamos que pasar. Y entonces el gozo de su presencia en nosotros nos va a hacer permanecer. No hay otra forma, no hay otra forma. Nuestra esperanza está en Cristo.
es el único que nos saca. Él en la cruz se llevó nuestras angustias y nuestros dolores. Si yo lo leí, pero no se me quedó grabado en el corazón, va a ser difícil. Que el Espíritu Santo siga obrando, siga renovando nuestra mente para que nosotros tengamos la mente de Cristo y poder manifestar a Cristo a través de los dolores que nos tocan. Y no se olviden que esto todo es pasajero, ¿sí? Que el gozo más grande que tenemos en esta vida es saber que Cristo está en nosotros y que hay promesas. Así que, bueno, amén. Gloria a Dios. ¿Sí? Así que bueno, mis hermanos, les damos las gracias a todos los que, a todo lo que el Señor nos ha hablado. Le damos gracias porque Él es bueno, porque Él tiene cuidado de nosotros, porque sus planes, sus pensamientos son mucho más altos, porque nos asombran, porque yo pude haber tenido el mejor plan, el mejor sueño, el más grande, pero finalmente cuando el plan de Dios se cumplió, pudimos ver y comprobar que fue totalmente asombroso porque Él está en cada detalle, en cada detalle. Así que bueno, mis hermanos, oramos para cerrar y para agradecer a nuestro Padre. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor, porque en tu misericordia, en tu amor te acordaste de nosotros y nos honraste, nos diste el privilegio de ser tus hijos. Y hoy estamos aquí, Señor, clamando para que tu Santo Espíritu siga renovando y transformando nuestra mente, para tener la mente de Cristo, porque solo el pensamiento renovado manifiesta una vida de gratitud ante los ojos del Padre, Señor. Te damos gracias, papá. Te damos gracias porque aún en los momentos de dolor podemos reconocer que vos estás obrando en nosotros. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que solo vos sos nuestra roca, nuestro refugio, Señor, nuestro amparo. Porque sabemos, Señor, que solo ante tu presencia podemos ir y ante tu trono podemos clamar en el momento de la angustia. Y nunca nos dejás desamparados y siempre traes gozo y siempre traes paz a aquellos que te buscan de todo su corazón. Por eso, papá, gracias. Gracias en esta noche te damos por tu palabra, Señor. Padre amado, vos conocés los corazones de cada uno de mis hermanos, vos sabés quién está atravesando, pasando algún momento de dolor. Señor, que el poder de tu amor y de tu palabra, tus promesas, Señor, abracen cada corazón necesitado en esta noche. Y papá, aquellos que no te conocen, Padre, te pedimos misericordia. Inquieta tu iglesia, Señor, para llevar tu nombre a cada rincón, Padre amado. Te damos gracias, papá. Te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Exaltamos tu nombre, Jesús. Se goza nuestra alma en esta noche, Señor, por tu presencia. Te damos gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. 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 Gracias, Señor. Gracias, mis hermanos. Bendiciones. Los amamos. Que tengan una bendecida semana. Nos vemos.